Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por este milagro maravilloso que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos en este nuevo día. Gracias por esa misericordia que ha sido renovada en el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de oír tu palabra, esta palabra que tiene la propiedad de bendecirnos, de ayudarnos a crecer, de darnos las armas necesarias para poder hacer frente a nuestros desafíos de nuestro diario vivir. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Mis amados hermanos, queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días vas a escuchar una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. A Dios le damos la gloria por el crecimiento que se ha venido dando en una manera extraordinaria y los testimonios que escuchamos a través de estas enseñanzas. Les agradecemos a cada uno de ustedes por compartirnos su propia experiencia. A Dios sea la gloria. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que ha sido de verdad extraordinaria. Dios nos ha enriquecido de una manera muy poderosa. Y estamos, mis amados hermanos, estudiando este tercer principio con respecto a que Dios nos va a llevar por caminos nuevos, caminos que nosotros no hemos recorrido. Y la base bíblica fue Josué capítulo 3, el versículo 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Aquí está la base bíblica para desarrollar este principio. Dios nos va a llevar por territorios inimaginables, cosas que no hemos visto, cosas que pensamos que las sabíamos, pero que de alguna manera Dios nos hará saber que son cosas nuevas. Y les decía en el día de ayer que nosotros no podemos dar por sentado que ya conocemos todas las cosas. En primer lugar, es muy importante entender que Dios hace cosas nuevas, que Dios no es rutinario ni tampoco se deja uniformar de nadie. Esto es muy importante, conocer esta verdad, porque yo no puedo, por ninguna manera, no puedo hacerlo ni pensar que la mentalidad mía va a limitar a Dios. A veces los seres humanos nos acostumbramos a hacer algo o tenemos y abrazamos ciertas experiencias espirituales y pensamos que es lo único. Pensamos que ya Dios no se mueve sino de esa manera, como nuestra propia experiencia. Y ayer hablábamos de un pasaje extraordinario, cómo Dios le derrumba de alguna manera la mentalidad a Pedro. Una mentalidad muy rígida, y que esa misma mentalidad de alguna manera estaba cerrando el reino de los cielos, porque el problema es es cuando nosotros creemos que Dios obra de esta manera y ya no más, ya Dios no puede obrar de otra manera porque así lo conocí, así lo he visto obrar. Entonces, si Dios se me sale de mi cajita, entonces de alguna manera va a ofender mi espiritualidad. Espero entienda el término. No voy a poder entender y que Dios está obrando en esa persona, porque al Dios en el cual yo creo que es así, entonces de alguna manera me está derrumbando esas, diríamos como esas pirámides, si podemos usar ese ejemplo de espiritualidad que levantamos los seres humanos. Y le estoy mostrando un ejemplo extraordinario que estamos estudiando, Hechos capítulo 10, la historia de Pedro y Cornelio. Ayer hablábamos lo que dice la Biblia. Escuche esto. Dios escuchaba las oraciones de Cornelio y Dios escuchaba y veía las limosnas, lo que este Cornelio hacía y daba, y la Biblia dice que honraba a Dios, o sea que sus oraciones y sus ofrendas subían a memoria. Ayer lo leímos y lo puede incluso mirar en Hechos capítulo 10 del versículo 1 en adelante. El Señor le dijo a Cornelio en el versículo 4: tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Aquí hay un principio extraordinario. Mientras Dios va recibiendo las oraciones de otros,
y las ofrendas de otros, quizás yo lo puedo ir descalificando porque esa persona no es de los míos, porque no llena mis expectativas o porque no camina conmigo. Cornelio era gentil, Pedro era judío y Pedro decía, Dios no puede escuchar a los gentiles. O sea, Dios lo va a hacer a través de nosotros y aquí Dios está escuchando la oración de alguien que era descalificado para Pedro, y yo se lo voy a mostrar bíblicamente. Cuando Dios a través de un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, le da la dirección exacta donde Pedro estaba, le dice en qué dirección lo encontraba, le dio hasta el apodo que le decían, está en la casa de cierto Simón curtidor, ve a la casa, es más, la casa queda junto al mar. O sea, imagínense todos los detalles, y hablábamos ayer de que Dios conoce tu historia, tu dirección, te conoce el apodo que te dicen en tu barrio, y esto habla de que Dios está al tanto de todo lo tuyo y que formas parte del plan divino, pero entonces tienes que tener una mente muy abierta. Escuche esto. Entonces, dice la Biblia que en el versículo, voy a seguir leyendo el versículo 10, entonces dice la palabra que Pedro subió a orar a la azotea, eso está en el versículo 9, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta y tuvo hambre, entonces quiso comer algo. Estoy leyendo la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado por las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro responde conforme al Dios que él tenía en la cajita. Pedro le dice en el versículo 14 al Señor. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa o inmunda he comido jamás. O sea, así te conocí. En mi mente no cabe la revelación de otra cosa. Entonces, aunque tú me estés diciendo que coma, yo no voy a comer de eso. Este camino nuevo no lo he caminado. Yo no voy a comer eso porque estoy acostumbrado a no meterme en la boca nada inmundo. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, escuche esto. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa jamás inmunda he comido. Volvió la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Escuche esto. Dios le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y esto es una revelación muy poderosa. Los seres humanos que queremos que Dios sobre como nosotros lo aprendimos, a la manera de nosotros. Mientras usted y yo menospreciamos a otras personas cuando decimos quizás ese no merece perdón de Dios. Ese no merece perdón de Dios, él es un falso, él es un hipócrita, Dios no va a escuchar la oración de esa persona. Mientras usted descalifica a alguien porque usted piensa de esa manera, porque así usted nació y comienza a llamar inmundo, y Dios lo ha santificado, Dios ha escuchado su oración, Dios lo ha perdonado. O sea, tu mentalidad no va a limitar a Dios. Entonces dice la palabra, escuche esto, dice el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaba la visión que había visto, he aquí, hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón. Llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Mientras Pedro pensaba en la visión, imagínense cómo Dios le derrumbó ese Dios que tenía en la cajita, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, Dios sabía que Pedro estaba luchando en su mente. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel y hacerle venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, y habiendo convocado a parientes y amigos íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que había reunido, y les dijo, mire lo que les dijo: vosotros sabéis cuán abominable. ¿Sabe qué significa la palabra abominable? Despreciable, detestable. Pedro les está diciendo a todos: vosotros sabéis cuán detestable, cuán odiable, cuán abominable, cuán menospreciable es para un judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado y Dios me ha dicho que a ningún hombre llame común o inmundo. Aleluya. Entendió la revelación. Dios se le salió de la cajita a Pedro. Pedro quería limitarlo y decirle: no. Tú vas a obrar a la manera que yo estoy, como yo creo, como yo pienso. Pero Dios lo mete por caminos nuevos que Pedro no había caminado. Y Pedro le dice: ustedes saben, o sea, mi mentalidad, lo que aprendí, lo que me enseñaron, es que Dios no va a obrar así. De esta manera, como me enseñaron a mí. Dios tiene que obrar como me enseñaron a mí. Pero aquí Dios me está sacando de un camino que yo no conozco. Dice el versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días, y comienza a contarle toda la historia. Yo estaba en ayunas, era la hora 9, estaba orando en mi casa y se paró un varón con vestiduras blancas y comenzó a darme todas las instrucciones. Así que la Biblia dice que Pedro comenzó a hablarles, estoy parafraseando, yo le invito a que usted lo lea, y comenzó Pedro a predicarles el evangelio y dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas y que Él se agrada del que teme y hace justicia en cualquier nación. Entonces, ¿sabe qué dice la Biblia? Le dice la palabra que mientras Pedro estaba hablando, mientras él estaba explicándoles la palabra, dice la Biblia que de repente vino sobre los gentiles el don del Espíritu Santo, quedaron atónitos. Entonces Pedro comienza a decir: ¿cómo es posible? También los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo. Y Pedro dijo: pero no puede ser, los veo hablar en otras lenguas. Y Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir incluso que ellos se bauticen? O sea, hubo un avivamiento impresionante ahí, porque Dios estaba metiendo a Pedro en camino nuevo. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque yo estoy seguro que Dios va a comenzar a llevarte por lugares que te va a sacar a ese Dios de la cajita, te va a llevar a dimensiones y a niveles que jamás has recorrido y conocido, porque Dios te quiere usar para conquistar tu vida, tu familia, el ministerio que ha confiado en tus manos y la asignación que Él te ha dado. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.